Sé que ya hasta mucho tiempo tuvimos nuestro último estudio, entonces espero recordemos todo lo que hemos podido mencionar hasta el momento. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Eclesiastés, libro de Salomón, del predicador. Y lo último que estuvimos abordando de este libro fue el capítulo 2 hasta el versículo 11. Ese fue el último que vimos, la búsqueda del predicador a través del placer, a través de el goce, la alegría que puede brindar la vida por debajo del sol y la frustración que entonces encontró. Les voy a pedir que me acompañen la lectura en sus Biblias desde el versículo 12 entonces hasta el 26. Leo en favor de ustedes. Dice la escritura, voy a dar tiempito para que todos estemos allí, Eclesiastés capítulo 2, verso 11 hasta el verso 26. Dice: después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. El sabio tiene los ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá a mí también. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora? ¿Por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto es vanidad. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo, en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Volvió, por tanto, a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a un hombre que nunca trabajó en ello. También esto es vanidad y mal grande. Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aunque aún de noche su corazón no reposa, eso también es vanidad. No hay cosa mejor que para el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Padre, estamos delante de tu presencia, queriendo acercarnos nuevamente al mensaje que diste a través de Salomón en Eclesiastés, a través de la búsqueda que este hombre ha experimentado, ha dedicado tiempo, años de su vida, y queremos extraer de esa búsqueda un mensaje para nosotros. Padre, la vida en sí misma por debajo del sol para nosotros muchas veces es enigmática, confusa e inexplicable, pero gracias por libros como Eclesiastés que nos dan un espejo, una guía de dónde buscar, dónde no, dónde caminar, dónde no, dónde el hombre debe hallar sentido, esperanza, propósito
y donde por el contrario es un sinsabor, es un vapor, una vanidad, algo inalcanzable, algo vano, infructífero, algo que, como dice el predicador, puede llegar a ser aborrecible, como él mismo lo experimentó. Permítenos ser sabios para andar debajo del sol, y que esta tu palabra, que esta porción nos permita ahondar en ese tema, que podamos salir esta noche con un mensaje de tu parte que nos ayude a ser guía en esta vida. Te lo rogamos con sencillez, humildad de corazón, rogando hables a cada uno de los corazones aquí presentes conforme la necesidad particular de cada uno, y que el Espíritu Santo haga su ministerio en cada uno de mis hermanos, redarguyéndoles, convenciéndoles de justicia, pecado, animando, consolando, exhortando, haciendo lo que cada uno de mis hermanos de manera particular necesita en su corazón. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, a través del cual oramos. Amén. Bueno, hermanos, terminamos nuestra última exposición de la palabra del Señor. Terminamos con una declaración que el predicador da, y es: debajo del sol nada tiene sentido. Verso 11, así termina el verso 11, leámoslo rápidamente. La parte B de ese versículo dice: y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Él termina diciendo: debajo del sol no hay nada provechoso, no hay nada en lo que nosotros podamos hallar sentido de la vida. Y él ha indagado en dos lugares hasta el momento, lo recordamos, ¿no? Buscó en la sabiduría, dijo: voy a llenarme de letras, voy a llenarme de conocimiento, voy a averiguar en bibliotecas y voy a intentar hallar el sentido de la vida a través de eso. Pero se encontró con una realidad muy frustrante, y es que entre más sé, más dolor acumulo porque hay cosas que no controlo, ¿sí? Esa fue la frustración ante el conocimiento. Después de eso dice: no, me voy a ir al placer. Lo vimos en la última exposición. ¿Y qué encontró en el placer? El placer es mucha inversión para tan poquito. Y entonces dimos el ejemplo, ¿no? Por 10 minutos de placer con esa mujer estoy arriesgando mi matrimonio, el respeto ante mis hijos, mi salud, etcétera, etcétera. Y entonces eso encontró el predicador. Yo me di al placer y sí, hallé gozo, hallé placer en eso, pero es frustrante porque yo arriesgué mucho y lo que me da es muy poco, ¿sí? La inversión es muy alta para tan poco. Y termina entonces con la definición de debajo del sol no hay nada provechoso. Y él va entonces a reforzar esa declaración que hizo a través de los versículos 12 hasta el 26. Y él introduce un elemento que hace que la vida sea mucho más desesperanzadora debajo del sol, y es la muerte. Un elemento que tal vez para nosotros no es tan común hablarlo, pero que nos llega a todos, y que cuando llega trata a todos por igual. Es el gran igualador humano. Entonces, él introduce esto, y aunque tal vez es un tema incómodo, porque si yo, no sé, un día yo a usted lo llamo y le digo: hermanito, quiero que nos tomemos un cafecito, un chocolatico, y vamos a hablar acerca de la muerte, usted no pensaría que eso es una conversación cotidiana, ¿sí? No diríamos como: no, sí, normal, todos los días hablamos de ese tema. El hermano Santiago quiere venir a mi casa a hablar de la muerte. No, más bien es un tema que nosotros, si podemos esquivar, lo esquivamos, y si podemos hablar de otra cosa, hablemos de otra cosa. Y a veces utilizamos palabras un poquito más suaves para referirnos, ¿no?, al tema. El hermano partió con el Señor, no está entre nosotros, faltó, está en mejor vida, duerme, etcétera, etcétera. Y todo eso simplemente para no decir está muerto. Es un tema que a veces esquivamos mucho, y creo que lo que quiere mostrar el predicador de ahora en adelante es que si nosotros pensamos más y mejor de la muerte, viviríamos más plenamente, ¿sí? Permítame repetirlo. Si nosotros pensáramos más y mejor de la muerte, viviríamos debajo del sol más plenamente. Entonces,
aunque es un tema un poco incómodo, yo quiero invitarlo y el predicador quiere invitarnos esta noche a hablar un poquito de la muerte, ¿sí? Y él va a reforzar su teoría de, mire, debajo del sol no hay nada que sea provechoso, introduciendo la verdad de la muerte. Y lo que él va a hacer de ahora en adelante es una figura literaria que se conoce como un quiasmo, o para no ser tan teóricos, es como si fuera un sándwich, hermanos. Entonces, en la parte de arriba, él da una declaración, va a terminar con esa misma declaración, la repite como si fueran las dos capas de un pan, y en la mitad coloca una declaración diferente. Entonces, eso visto aquí en la palabra se vería, él va a dar una conclusión sobre la vida, va a terminar con una conclusión sobre la vida y en el medio va a colocar dos conclusiones sobre la muerte, ¿sí? Conclusión sobre la vida, conclusión sobre la muerte, conclusión sobre la vida, como si fuera un sándwich, ¿sí? Y así va a abordar su tema. Y empieza entonces diciendo, la primera conclusión sobre la vida, la primera capa de ese pan, de ese sándwich es, versos 12 al 14, dice la Escritura, el sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas, pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. Él empieza diciendo, es mejor la sabiduría que la insensatez. Hasta este momento el predicador se ha puesto en el rol de un buscador, ¿no? Acordémonos que este predicador en su sermón tiene diferentes voces o diferentes perspectivas, ¿no? Él a veces es un predicador, a veces es un buscador que se adentra por su propia cuenta a buscar el sentido de la vida y entonces dice, yo busqué esto, yo me frustré, yo encontré, yo atesoré, yo hice esto, y a veces es un observador que se para como a la vera del camino y él dice, yo he observado y he entendido y he visto esto o esto, ¿sí? Entonces él ahorita se para aquí desde la perspectiva del observador y él dice, miren, yo busqué en la sabiduría y busqué en el placer. Encontré que la vida debajo del sol tiene esos dos caminos. Y entre los dos es mejor ser sabio que ser necio, ¿sí? Se sufre menos siendo sabio que siendo necio. Y él cita un Proverbios, ¿no? Eso que dice en el versículo 14, el sabio tiene sus ojos en su cabeza, es un proverbio. Y entonces aquí citó otro proverbio alusivo al tema, que dice, si eres sabio, tu premio será tu sabiduría, pero si eres insolente, solo tú lo sufrirás. Entonces él se para a la vera del camino y dice, mire, hay dos caminos debajo del sol, uno es ser sabio y el otro es ser necio, ¿sí? Los dos caminos él probó la sabiduría, ¿no? El conocimiento, llenarse de letras, infructífero, no funcionó. Probó también la insensatez, se hizo insensato, necio. ¿Por qué? Porque se entregó al desvarío, al placer, a vivir la gran vida, la vida loca, el exceso, todo eso que leímos en la lección pasada. Y dijo, eso también es insensato. Pero si tienes que elegir entre uno de los dos, se sufre menos siendo sabio, ¿sí? La vida de por sí es difícil, pero a veces uno, siendo necio, le añade dolor al dolor, ¿sí? Entonces él dice, si tienes que elegir entre esos dos, es mejor ser sabio que necio. Pero fíjese que él agrega un gran pero a esa ecuación. Ese gran pero está en el versículo 15. En la Nueva Traducción Viviente está en el 14, dice, el sabio tiene los ojos bien puestos, pero el necio anda a oscuras. Pero me di cuenta ¿de qué? De que un mismo final le espera a todos. Introduce la muerte, ¿sí? Y entonces él dice, para fortalecer la declaración que dijo en el versículo 11 de que nada de provecho hay en la vida, él dice, es que nada de provecho hay en la vida porque si todo termina en la muerte, ¿de qué sirve si fui sabio o necio? Es decir, si todo el final es que todos vamos a terminar en el mismo hueco, ¿qué te importa a ti si llegaste a ese hueco siendo sabio? ¿Qué te importa a ti si llegaste a ese hueco siendo necio? Si todos vamos para el mismo lugar. Si cuando usted llegue delante de la muerte, usted no le va a decir, señora muerte, es que yo soy el doctor, yo soy el especialista, el profesional, es que yo hice esto. No.
Él introduce ese elemento de la muerte y él dice, me frustré porque me di cuenta de que así yo sea sabio o sea necio, todos vamos al mismo lugar. Entonces, ¿esto aquí qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene si yo llegué allá con poder, con dinero o llegué en chancletas? Si tanto el sabio como el necio terminan igual. ¿Qué sentido tiene allá si yo llegué con estudios, carro, casa o beca o llegué con la ropita que tenía? Si cuando llegue esta realidad, todos estamos igual, tanto el necio como el sabio. Y entonces él introduce eso y dice, y es la segunda, avancemos hermanito por favor. Ante la realidad de la muerte, de nada sirve la sabiduría. Y es lo que él concluye, verso 15, dice, entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora para hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues los días venideros ya todo será olvidado. Y también morirá el sabio como el necio. Él mira la vida desde esta perspectiva y es la perspectiva que tienen las personas cuando no estamos colocando a Dios en la ecuación, sino cuando se mira todo por debajo del sol y entonces estamos viendo la muerte como el fin de todo y ¿de qué sirve todo lo que he hecho acá si todos vamos para el mismo lugar? Y él está viendo la vida desde esa perspectiva y dice, si se ve la vida desde esa perspectiva, la vida es asquerosa. Es la palabra que utiliza aquí, aborrecí por tanto la vida. Cuando la considero de esa manera y veo la muerte como el gran igualador humano, la vida se vuelve aborrecible, se vuelve sin sentido, da asco, porque ¿qué diferencia hay? ¿Sí? ¿De qué sirve entonces si lo hice de esta manera o lo hice de esta manera? ¿De qué sirve si lo hice andando en temor al Señor o no? Si ante la realidad de la muerte todos vamos a terminar igual. Entonces el predicador está viendo la vida desde ese panorama, no desde esa óptica, y dice, la vi así, y entonces ¿qué pasó? Ante la realidad de la muerte de nada me sirvió ser sabio, y antes al contrario, aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa. Estoy leyendo el 17. Por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces la primera conclusión que dice él acerca de la vida es, ante la realidad de la muerte, la sabiduría no sirve de nada. La segunda conclusión la introduce a continuación. Tenía esto como un paréntesis, y es que no solamente esto le pasó a Salomón, sino que cuando se ve la vida solamente desde la perspectiva debajo del sol, y cuando hombres del Señor han estado en situaciones difíciles, donde se dificulta o se nubla ver la mano de Dios en sus vidas y ven solamente lo que tienen por debajo del sol, muchos de ellos han llegado a aborrecer la vida. Aquí está Jeremías diciendo, maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz no sea bendito, maldito el hombre que alegró a mi padre cuando le dijo, te ha nacido un varón. Que sea tal hombre como las ciudades que el Señor destruyó sin compasión, que oiga gritos en la mañana y alaridos de guerra al mediodía. ¿Por qué Dios no me dejó morir en el seno de mi madre? Así ella habría sido mi tumba y yo jamás habría salido de su vientre. ¿Por qué tuve que salir del vientre solo para ver problemas y aflicción y para terminar mis días en vergüenza? Este es Jeremías en una situación de su vida horrible. El mismo caso que tiene Job. Cuando está en una situación de su vida demasiado difícil y sus amigos cayéndole encima y él dice, maldito el día en que nací. Cuando la vida se ve desde esa óptica, se vuelve aborrecible. Porque entonces, ¿de qué sirve si yo estuve aquí, lo hice bien o mal, y estoy viviendo en este mundo donde nada tiene sentido porque el que hace lo bueno no siempre le va bien y al bandido no siempre le va mal y el que es justo no siempre cosecha justicia debajo del sol y el que hace lo malo no siempre le va mal. Y si soy necio, soy sabio, voy para el mismo lado, entonces, ¿para qué? Entonces fíjense que
diferentes hombres del Señor, cuando ven la vida desde esa óptica y cuando han estado en situaciones tan difíciles que se les ha hecho tal vez un poco difícil ver la mano del Señor allí y sacan a Dios de la ecuación, la vida se vuelve un sinsentido, un ¿para qué? Y la segunda entonces conclusión sobre la muerte, versículo 18 al 22, dice, asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que venga después de mí. Y quién sabe si será necio o sabio el que se enseñoreará de todo mi trabajo, el que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Y entonces la segunda conclusión sobre la muerte que nos presenta el predicador es, ante la realidad de la muerte, de nada sirve el trabajo. Y presenta la misma idea que colocó con la sabiduría. Si se mira la vida solamente de la perspectiva como que la muerte es todo, ¿de qué sirve entonces todo el trabajo que yo y todo el afán que yo hice en esta vida? Si, como hemos escuchado, cuando llega la muerte, nadie se lleva nada. Porque la muerte, mis hermanos, acaba con nuestra existencia, pero ¿sabe qué hace con el fruto de nuestro trabajo? Se lo da a otros. Y entonces el predicador contempla esta idea y él no está diciendo, ay, mis hijos se van a quedar con eso. No, él dice, ¿y quién sabe si mis hijos serán sabios para atesorar todo lo que yo he trabajado en esta vida? ¿Quién sabe si no se lo van a gastar en 2 meses? En lo que sea. Entonces él dice, ante la realidad de la muerte, el trabajo no sirve tampoco. ¿Y de qué sirve entonces yo tantos años trabajando y ahorita llegué a una edad en la que ni puedo disfrutarlo? Y no puedo ni siquiera comer esto que quiero porque, hermano, ya tengo gastritis y la úlcera y el colon y yo no sé qué. Y tanto que, ¿han escuchado alguna vez esto? Tanto que me maté yo en esta vida, ¿y para qué? Eso es lo que está presentando aquí el predicador. Ante la realidad de la muerte, ¿de qué sirve el trabajo? ¿De qué sirve el afán que yo hice? Si todo termina ya, ¿qué importa si llegué con un patrimonio de no sé cuántos ceros o si llegué debiéndole a todo el mundo? ¿Qué interesa? Y entonces es la segunda conclusión que presenta. Ante la realidad de la muerte, no sirve de nada el trabajo. Y mis hermanos, esto sucede porque cuando nosotros, avancemos hermanos, cuando nosotros hacemos de las cosas buenas que tenemos debajo del sol nuestra meta, nosotros dejamos de disfrutar el camino. Entonces, cuando usted agarra, mis hermanos, estas cosas que el Señor nos permite tener, porque el Señor nos las permite tener, y usted lo hace la meta de su vida, usted deja de disfrutar el camino, deja de disfrutar la vida misma. Me explico. Fíjense que cuando estaba soltero tenía una moto y para aquellos tiempos disfrutaba mucho la velocidad, mucho. Mi motico no me daba la velocidad que yo quería, ¿no? Pero yo cada que podía la llevaba pues a lo que me diera. Y con mi primo Daniel nos gustaba mucho ir a Tuluá para ese tiempo, entonces me empezaron a dejar ir solo en moto de aquí a Tuluá. Y el plan de nosotros era ver quién llegaba más rápido a Tuluá. Y entonces de aquí a Tuluá hay como 1h15, 1h20. Y entonces nosotros, no, hoy llegamos en 1 hora. No, y la próxima vez que vayamos hay que llegar en 50 minutos. Y a ver quién llega más rápido. Y uno le boleaba. Para llegar a la casa de mi abuela y comer una arepa que hacía ella con chocolate y buñuelito y queso. Cuando me casé, resulta que me di cuenta que ya no podía ir a esa velocidad. Que ya ahorita necesitaba ir a 80, que ya ahorita necesitaba ir más suave. Pero cuando empecé a ir más suave, me empecé a dar cuenta que empecé a disfrutar de otras cosas que antes no disfrutaba por ir tan rápido. ¿Sí? Como el paisaje. Como de, ve amor, ese puente tan bonito. Una foto ahí. Ve amor, y ese restaurante de arepas siempre estuvo ahí, esas arepas tan buenas que venden, y ese chorizo que venden aquí en la esquina entrando a Ginebra, y el dulce de queso que venden ahí en la rotonda, todo eso estaba ahí. Lo que pasa es que por ir tan rápido
y por ir pensando en llegar en 40, 50 minutos a Tuluá, no disfrutaba de esas cosas. Entonces a veces vivimos la vida, mis hermanos, con el acelerador a fondo. Necesito tener y tener y tener y tener porque mi jubilación, porque cuando tenga el carro, porque cuando tenga la casa, porque cuando esto. Y resulta que las cosas del camino no las disfrutaste. No disfrutaste de ir en tu vehículo y ver por el espejo retrovisor y ver a tus hijos durmiendo confiados en que papá los va a llevar a destino. En disfrutar de la compañía de tu esposa como copilota y tener la certeza de que ella está contenta y agradecida de tener un hombre con el cual compartir la vida y disfrutar ese momento. Y por ir con el acelerador a fondo te estás perdiendo del pueblito aquel, del puente colonial aquel, de las arepas con queso de Doña Señora. Porque estás viviendo la vida para explotarla y no para vivirla. Y se nos olvida, mis hermanos, que la vida nos fue dada no para ser explotada, sino para ser vivida. Y las cosas que Dios nos da en ese camino, Dios no las dio para que en ellas halles el sentido. Esas cosas están desprovistas de plenitud. No te van a llenar porque no fueron hechas para eso. ¿Sí me explico? Dios no hizo las cosas que te permite tener, las cosas que te permite atesorar, el comer, el reír, el disfrutar, el viajar. No hizo de eso algo para que tú halles el sentido de la vida. Lo hizo para que lo disfrutes. Pero entonces cuando hacemos de esas cosas nuestra meta, dejamos de disfrutar el camino. Y cuando llegamos a ese punto de nuestra vida que dijimos, en ese momento sí voy a ser feliz, y entonces ya tienes tu pensión y tu casa, resulta que a lo mejor las personas con las que querías disfrutarla ya no están. Porque querías disfrutar eso con tus hijos, pero ya se casaron, se fueron, están en su vida. Y tanto que trabajé y quería disfrutar esto con ellos y no pude. Porque pensaste que el disfrute estaba allá. Y se te olvidó que la vida plena Dios te la da hoy. Y se disfruta hoy. ¿Sí? Y entonces vivimos, hermanos, para llegar rápido y con el acelerador a fondo. Y olvidamos que la vida no se hizo para explotarla, sino para vivirla. Y que Dios nos ha dado disfrutes, goces, cosas en la vida para nuestro beneficio y alegría, pero esas cosas no dan el sentido a la vida, sino que Dios nos la da para que la disfrutemos y lo glorifiquemos a Él a través de eso. Cuando perdemos esa óptica, hermanos, nos volvemos trabajólicos o, bueno, dependientes de un montón de cosas que no son las que Dios quiere. Eclesiastés 2:24 habla de el hombre que vive para explotar la vida y no para vivirla. Dice NBI, todos los días de este hombre, todos sus días están plagados de sufrimiento y tareas frustrantes. Ni siquiera de noche descansa su mente. Y también esto es vanidad. Reina y Valera lo dice de la siguiente manera, en el versículo 23, porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. ¿Ha conocido usted una persona así? Que trabaja y llega a la noche y ni siquiera puede descansar de noche porque está pensando, mañana hago la nómina, mañana hago esto, mañana pago este documento, lleno este archivo, lo que sea. Y vive para explotar la vida y no nos estamos preguntando, ¿qué estás ganando con eso? ¿Qué ganas con todo ese afán? Y entonces algunos dirán, pues más plata, hermano. ¿Y será que de eso te vas a llenar, hermano? ¿De verdad quieres hacer de eso aquello que te llene? ¿De verdad quieres tomar de esa copa? Porque Salomón tomó de ella y ya llegó a una conclusión. Esa es la radiografía que da el predicador del hombre que vive para explotar la vida y no para vivirla. La segunda conclusión sobre la vida y con la cual terminamos. En este momento Salomón va a cambiar su perspectiva. Fíjense que él ha dado una serie de declaraciones. La vida no tiene sentido, la vida es aborrecible, todo termina con la muerte, ¿para qué estudié? ¿Para qué trabajé? ¿Para qué hice esto? Y en el del versículo 24 en adelante es como que él se corrige a sí mismo, ¿sí? Y pues esto, lejos de ser una contradicción, es simplemente una voz de Salomón corrigiendo a la otra.
Entonces está como la voz de Salomón de observador, que es el que dice, yo vi eso y la vida no tiene ningún sentido, ¿para qué hacemos esto? ¿Para qué hacemos lo otro? Y entonces ahora Salomón está hablando desde su voz de predicador y se corrige a sí mismo, ¿sí? O sea, es como Salomón corrigiendo al yo observador a través del yo predicador, ¿sí? Y lo que le va a decir al yo observador es, si hay una manera sensata de vivir debajo del sol. Porque si lo estás viendo como que todo termina en la muerte, claro, la manera más sabia de vivir entonces sería comamos y bebamos que mañana moriremos. Si todo acaba ahí, esa es la manera más sabia de vivir. Pero entonces él se corrige a sí mismo y dice, eso no es todo. Y sí hay una manera sensata de vivir debajo del sol y tiene que ver mucho con esta frase, disfruta de tus afanes. Leámoslo, versículo 24. No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba y su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es que de la mano de Dios, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada, a Dios, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador le da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es aflicción de espíritu. Entonces él termina diciendo, si hay una manera sensata de vivir debajo del sol, y es disfruta de tus afanes, come, bebe, alégrate en eso, porque es un don de Dios, Dios lo da como un don. Ya lo dijimos, ese tipo de cosas, mis hermanos, son dadas por Dios como un regalo, para que disfrutemos el camino, para que le demos gloria a Él en tanto que vamos en esta carretera llamada vida. No para que hallemos el sentido de la vida allí, sino para que las disfrutemos. Y Él presenta eso y dice, se puede vivir de la vida debajo del sol, disfrutando de sus afanes. Hermanos, vivan la vida alegrándose, gocen, viajen, trabajen, rían, pero no hagan de esas cosas su tirano, ¿sí? Él dice, no es necesario que esas cosas te tiranicen para disfrutar la vida. ¿O será que la única manera de ser un buen trabajador es esclavizándose al trabajo? ¿O será que la única manera de ser un buen trabajador es llenarse de horas extra a la semana? Y entonces, ahorita, hermano, tengo gastritis. Pero 20 años antes almorzaba en 5 minutos. ¡Tin, tin, 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 tin! ¿Por qué? Porque hay que ir a trabajar. Entonces, ¿será que esa es la única manera de ser un buen trabajador, de disfrutar del trabajo? Y él dice, no, haz esas cosas, trabaja, disfruta de la comida, la bebida que Dios te da, más adelante va a decir, de tu esposa, de tus hijos, disfruta de todo eso, pero no lo hagas tu tirano, sino velo como una bendición, como un plus que Dios te da para vivir en la vida. Y sumado a eso, no lo dice aquí, pero me parece importante decirlo, en el capítulo 12, vamos al capítulo 12. Ay, se me perdió el versículo, donde dice, pero sepa que sobre todas estas cosas te... Gracias, hermano. 11:9. Eso, gracias, hermanito. 11:9 dice, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en el camino, en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu vida el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Entonces, él está en el capítulo 2 diciendo, todo acaba con la muerte, no importa cómo vivamos, pero después en el capítulo 11, él va a sumar algo más a eso y dice, no, Señor, no todo termina con la muerte. ¿Por qué? Porque va a haber
un juicio. Sepa que sobre todas estas cosas, ¿te qué? Te juzgará Dios. Y entonces Dios, cuando regrese, va a llamar a cuentas a todos los hombres por sus obras. 13 y 14 del siguiente, leámoslo. El fin de todo, 13 y 14 del 12. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces él agrega este último ítem, ¿no? Esta última característica, y dice: la muerte no es todo. Porque si después de la muerte va a haber un juicio y Dios va a traer a colación todas las obras, sean buenas o sean malas, para ser juzgadas, entonces sí importa cómo vivo acá. Entonces sí tiene un peso si viví piadosamente o impíamente. Porque si después de la muerte va a haber un juicio y van a haber recompensas, como enseña Pablo en Corinto, toda obra, ya sea de madera, heno, hojarasca, o ya sea de oro, piedras preciosas, va a ser puesta a fuego. Entonces, si después de la muerte va a haber un juicio, van a haber recompensas, sí importa yo cómo vivo acá. Sí importa si viví escuchando el consejo del Señor o no. Sí importa si actué con sabiduría o necedad. Porque al final todas las cosas van a ser traídas delante de sus ojos, sean buenas o sean malas. Y van a ser dadas recompensas. Y queremos tener las recompensas buenas, ¿no? Porque una recompensa es algo que yo me gané justamente, ¿no? Me gané con justicia. Si salimos aquí a la calle y encontramos un letrero que dice se perdió el perrito Pepito y recompensa por Pepito 5 millones de pesos, y yo encontré a Pepito, ¿qué me tienen que dar a mí? La recompensa, ¿no? Los 5 milloncitos, porque yo encontré a Pepito. Entonces, si el Señor está diciendo, después de eso va a haber una recompensa y yo quiero tener la recompensa, sí importa entonces cómo camino y cómo vivo este trayecto. Hermanos, ojalá reflexionemos, y creo que la pregunta que podemos tener para nuestro corazón, para que nos la llevemos allí, es: ¿estamos explotando la vida o estamos viviendo la vida? ¿Estamos disfrutando de los gozos que el Señor nos da, que son cosas buenas y que son dones de Dios, y los disfrutamos? ¿O estamos haciendo de eso nuestro tirano? ¿Estamos viviendo como que la gran vida, el gozo pleno, la satisfacción de la vida está ya en un objetivo venidero? ¿O estamos haciendo de la vida que el Señor nos dio una realidad hoy en día? No necesitamos responder en voz alta, pero creo que son preguntas para interiorizar. Padre, gracias por Salomón, gracias por Eclesiastés, y gracias porque en la vida encontramos todas estas cosas, sí, sufrimientos, preguntas. Gracias porque creo que todas esas cosas están allí para que nuestro corazón anhele la tierra nueva. Creo que en este mundo hay injusticia sin sabor de boca, para que nuestro corazón junto con la creación gima por el momento en el que todo esto será restablecido. No habrá más llanto, lloro, por el momento en el que tú gobernarás como un rey soberano, por el momento en que no habrá más corrupción, ni enfermedad, ni pleitos, ni peleas, ni injusticia, por el momento en el que la creación volverá a ser renovada como en aquella plenitud que había en Génesis 1, 2. Que nuestro corazón, cada que vea lo caído de este mundo, eso nos haga recordar que hay algo mucho mejor, que hay una esperanza de la renovación de todas las cosas, que esta tierra será destruida y tú harás cielos nuevos y tierra nueva, que reinaremos contigo. Que nuestro corazón espere, anhele eso como una realidad día a día, y que mientras estamos aquí camino a esa gran realidad, a esa gran promesa, Padre, disfrutemos de lo que nos das, disfrutemos del día a día, disfrutemos de la provisión para el hogar, de compartir comida con nuestros familiares, de compartir una conversación, de compartir un viaje en familia, de
los logros que le permites tener a nuestros hermanos académicos, en el trabajo, ascensos, mejoras en su salud, todas estas cosas que son buenas, que cada que las tengamos podamos disfrutarlas y darte a ti la gloria y la honra. No ponerlas en el centro de nuestra vida y volverlas un ídolo, sino verlas como un regalo de tu parte. Ayúdanos por favor en eso y recuérdanos que la vida no es para ser explotada, sino para ser vivida. Gracias por la porción del día de hoy y ruego durante la semana nos recuerdes esta verdad. En nombre de tu Hijo. Amén.